Imagina que vas a un lugar buscando la verdad detrás de un proyecto del gobierno que fue cancelado sin explicación. Pero lo que encuentras allá abajo hace que esa respuesta sea el menor de tus problemas. Antes de empezar, me ayudaría mucho que te suscribieras, le dieras me gusta o me siguieras, para que no te pierdas ningún video. Te lo agradezco. Saludos. La película comienza en una llamada, donde el 21 de octubre del 2007, una chica llama al 911 suplicando por ayuda para ella y su amigo, ya que él estaba en una situación grave, que está por una estación del tren, pero cuando la policía le dice que en cuál, la llamada se corta. Después se cambia la escena y nos muestra el problema que ha estado presentando Sydney, Australia, donde en Nueva Gales del Sur ha estado ocurriendo una crisis de sequía de agua. Por lo tanto, quieren reutilizar el agua de unos túneles abandonados que están debajo de las vías del tren de Sydney. Y aquí se generaron problemáticas, ya que algunos dicen que hay gente viviendo en ese lugar, que no tienen hogar y que ahí es su único refugio. Pero el gobierno dice que no tiene reportes de que alguien viva en ese lugar y que ocupar esos túneles será lo mejor para todos. Pero después de un tiempo, nunca más se volvió a hablar del proyecto. Es así como aparece nuestra protagonista llamada Natasha Warner. Ella es periodista y menciona que le extraña que si ya lo tenían muy decidido, ¿cómo es posible que de un día para otro nunca más se volviera a mencionar algo de esto? Que las cosas no desaparecen así como así, que tiene que averiguar el porqué. Después, en la fiesta de cumpleaños del productor John, se nos presenta a los demás miembros del grupo de nuestra protagonista, llamados Steve, Jim, o mejor conocido como Tangles, y Peter, que ellos lo llaman Pete. Natasha y Pete, si bien trabajaban bien juntos, se nos dice que en muchas ocasiones tenían fricciones, ya que la forma de trabajar de ambos era muy diferente. Pasaron algunos días y vemos a nuestra protagonista en su oficina, donde se encontró con un video de unos jóvenes en los túneles vandalizando, pero en eso empiezan a escuchar ruidos. Uno de ellos va a ver que era eso, pero desaparece, y uno más lo sigue, pero de igual forma no se vuelve a ver, dejando solo a su amigo en el lugar. Natasha estaba segura de que era una buena historia para llevársela a John, que podrían encontrar algo interesante en esta investigación. Es así como se la lleva y la aprueba, pero dice que sería incómodo decírselo a Pete, ya que tenían fricciones, y a eso sumándole que este tenía previsto un viaje a China de trabajo con los demás miembros del equipo, pero aún así se lo dice. Steve menciona que si bien el video era bueno, ¿cómo es que una periodista basa una investigación en videos de YouTube? Que Pete tenía mucha ilusión de ese viaje a China, pero que ahora no podrá hacerse porque John escogió el trabajo de Natasha, pero que él y todos saben por qué él favorece a nuestra protagonista. A Pete le bastó unos días para asimilarlo, pero ya se encontraba bien para apoyar en la investigación, y estaba junto con los demás protagonistas en una conferencia, esperando el momento oportuno para entrevistar al ministro, pero este parecía que los evadía, no quería hablar nada del tema, por más que Natasha le preguntaba el por qué la gente desaparecía en los túneles, pero este seguía su camino y no daba ninguna declaración. Ahora ya les quedaba muy claro que había algo en ese lugar de lo cual nadie quería hablar. Natasha sigue investigando y dice que encontró a una persona llamada Trevor que vivía en los túneles, donde le harán una entrevista para que cuente su experiencia en ese lugar, y le pregunta qué lo llevó a vivir ahí, y él contesta que le ayudó a que no pasara tanto frío durante el invierno junto a sus amigos. Nuestra protagonista pregunta si ellos todavía están ahí, contestando que no, y ella le pregunta si sabía que había desapariciones en ese lugar, que si a él le había pasado algo, para después Trevor entrar en pánico, dándole un ataque. Y con eso iba a comenzar lo peor para nuestra protagonista, diciendo: We needed to get down there. Días después, Natasha habla al Departamento de Transporte e Infraestructura, pidiendo un permiso para poder acceder a los túneles junto con su equipo para una investigación. La otra chica contesta que la espere un momento, para inmediatamente después decir que estaba prohibido el acceso, contestándole nuestra protagonista que solo será media hora, pero la chica tajante dice que no y cuelga el teléfono. Natasha se sentía muy presionada, pero que esta investigación era muy importante para ella, ya que su carrera se había quedado estancada. No tenía grandes oportunidades, y si se resolvía esto, podría ayudar a relanzar su carrera. Posterior vemos a todo el equipo, y era Natasha diciendo que no ha podido conseguir todos los permisos, pero que John los apoya. Vemos a Steve diciendo que él en ese momento solo pensó que estarían bien, que era algo que John podía resolver. Es así como pasaron unos días más, y el 20 de octubre, a las 10:34 de la noche, nuestra protagonista, junto con el equipo, se encuentra en la estación del tren. Intentan dirigirse hacia un camino que da hacia los túneles, pero aparece un guardia y les pide un permiso para poder pasar hacia ese lugar.
ya que es una zona restringida. Natasha platica con él, incluso intenta sobornarlo, pero no acepta y los acompaña hasta la salida. Pero nuestra protagonista no lo iba a dejar ahí. Encuentra un acceso por lo que parecía una entrada de mantenimiento. Entran y van caminando intentando grabar las mejores tomas para la investigación. Mientras más avanzaban, más oscuro se hacía el lugar, lo que provoca que las luces siempre se tendrían que mantener encendidas. Pero nuestros protagonistas notan que varias secciones del lugar no estaban registradas en el mapa, pero aún así siguen caminando. Ahí Natasha dice que el lugar era inmenso, que datan de la Segunda Guerra Mundial y que eran utilizados como refugios antiaéreos. Caminaban y notan baños, así como lavamanos, lo que contradecía lo que decía el gobierno, de que abajo nunca hubo nada, pero sobre todo iban a contradecir que nadie vivía en ese lugar, ya que notaban cosas que no tenían mucho de ser utilizadas. Había pruebas de que había gente que vivía en ese lugar, pero nuestra protagonista todavía quería más, y siguen bajando por unas escaleras. Ahí encuentran el lago que el gobierno dijo que iba a utilizar para tratar la sequía, pero unos momentos después, Steve le juega una broma a Tangles y lo tira al lago. Inmediatamente después empiezan a grabar a Natasha con el lago de fondo, pero de repente Tangles empieza a escuchar un ruido, por lo que para la grabación, pero este seguía y ya lo alertaba un poco, pero lo deja pasar y siguen grabando. Ahora en una zona llamada la Sala de la Campana, cuya función era alertar si había un ataque aéreo durante la guerra. Una vez más empiezan a grabar, pero Tangles dice que necesita grabar desde la habitación de al lado para disminuir el ruido de la campana, ya que ésta saturaba el sonido. Le pide ayuda a Steve para que checara el sonido mientras él estaba en la otra habitación, pero en eso, el cable de Tangles sale disparado a gran velocidad, lo que hace que nuestros protagonistas corran a ver qué había pasado. Natasha dice que lo primero que pensó fue que era una broma o algo parecido, hasta que en la entrevista le ponen el audio que registró el micrófono de Tangles, e iba a ser la primera vez que lo escucharía, notando que... Después seguimos viendo cómo el equipo buscaba a Tangles, ahora con la gravedad de que les quedaban como máximo 3 horas de pila a las luces, y cuando regresan por la sala de la campana, todas sus cosas habían desaparecido. Caminan desesperados, intentando hallarlo, ya que saben que algo no andaba nada bien, hasta que encuentran una habitación con una puerta de lámina, y nuestra protagonista baja la cámara para ayudarlos. Entran, y más se van a sacar de onda cuando ven la habitación llena de sangre, con la linterna de Tangles tirada en el suelo. Dicen que tienen que salir de ahí, que no saben qué pasa, pero se tienen que salir. Natasha busca la cámara, pero nota que ya no estaba en donde la había dejado, que alguien la movió, y se van a cagar cuando revisan la grabación y ven como alguien o algo alzó la cámara y los grabó mientras ellos estaban en la habitación. Ahora sí estaban ultra cagados y empiezan a discutir, ya que Steve quería buscar a Tangles, pero Pete decía que su compromiso ahora mismo era con él y con Natasha, que no iba a permitir que les pasara lo mismo que a Tangles. Steve seguía de necio y no quería dejar a su amigo, pero Pete le contesta algo muy poco común pero muy bueno, porque le dice que lo que sea esa cosa le iba a hacer más difícil hacerles algo si se mantenían juntos. Así que después de un momento hacen entrar en razón a Steve para que se fueran y buscaran ayuda, y después venir por Tangles. Mientras caminaban intentando hallar la salida, escuchan un ruido, y era el guardia diciendo qué estaban haciendo aquí, pero ellos no lo dejan acabar y le dicen que alguien o algo se llevó a su amigo, por lo que el guardia preocupado dice que lo sigan, acelerando el paso, pero mientras lo hacían, lo que hace que nuestros protagonistas salgan en chinga corriendo, pero se detienen y apagan la mayoría de las luces para que no los encuentren. Notan que Steve se había lastimado el brazo, así que deciden esperar un momento más. Después de un rato, salen del lugar, pero esta vez sin correr, caminando rápido, para no hacer tanto ruido. Empiezan a caer en desesperación, ya que una vez más había otro camino que no estaba en el mapa, y no sabían por dónde ir, pero Pete le dice que se fueran por uno, y si no era el camino correcto, que solo hallaran una habitación y esperaran ahí, porque John se iba a dar cuenta de que no han llamado, e iba a mandar a buscarlos. Pero aquí tanto Pete como Steve se van a cagar, cuando Natasha les confiese que John no sabe que están en ese lugar, que ella los necesitaba para su historia, lo que provoca una fuerte discusión entre Pete y Natasha, reclamándole que por su culpa su amigo había desaparecido. Nuestros protagonistas inmediatamente después no tienen de otra más que seguir caminando, pero cuando lo hacían, escuchan un ruido, caminan más lento dirigiéndose a él, y este los lleva al lago una vez más, pero notan por la cámara que había alguien dentro, donde se trataba del guardia, solo que esta vez no tenía ojos, pero la cosa solo se iba a poner peor.
Salen corriendo lo más que pueden nuestros protagonistas. Sentían que la criatura los alcanzaría, pero ellos no paraban, hasta hallar por el pasillo una reja, en donde Natasha empieza a gritar por ayuda, ya que ésta daba por una avenida, pero nadie los escuchaba. Y Pete trataba de calmarla, diciéndole que guardara silencio, que todo iba a estar bien. Ahí cuenta nuestra protagonista que logró entender que todo lo que estaba pasando era su culpa, que lo sentía, que no iba a dejar a Pete en ese lugar, que no quería decepcionarlos, así que siguen caminando muy sigilosamente, y en una habitación encuentran un hueco. Van pasando uno por uno. Cuando solo faltaba Pete, es jalado hacia atrás, pero Steve lo alumbra, lo que provoca que la criatura desaparezca. Steve nos cuenta que su intención al escuchar fue voltear rápidamente, y se dio cuenta de que la criatura desapareció al instante, lo que le da a entender que su única defensa era la luz. Corren sin importarles nada, lo único que querían era hallar la salida, pero cuando parecía que la podían encontrar, notan que el camino estaba cerrado. Por un momento piensan que ya no había dónde más correr, pero Natasha ve un hueco que estaba sellado con unas maderas, las rompen e ingresan por ahí. Ya en la habitación, la inspeccionan y notan 4 ojos en el suelo llenos de sangre, que nos hace pensar que son del guardia y de Tangles. Pero como siempre, las cosas se pueden poner peores. Las luces empiezan a fallar, lo que hace que en chinga Steve intente cambiarlas, y con todo el pánico que sentía, las logra cambiar. Pero... Nuestra protagonista corre en chinga sin saber por dónde, pero un instante después la vemos cómo camina temblando y llorando del miedo, alumbrando lo que podía con la luz, hasta que... Vemos cómo la criatura arrastra el cuerpo de nuestra protagonista hasta meterla al lago, donde trata de ahogarla, pero llegan Pete y Steve a ayudarla, donde Pete, mientras confronta a la criatura, le grita que se la lleve, y así la agarra como puede y se van. Mientras intentaban salir, Natasha no quería dejar a Pete, le pedía a Steve que regresaran por él, pero este la agarra con fuerza y le decía que debían salir. Es así como logran llegar a la salida del túnel muy exhaustos. Steve menciona que no esperaba escuchar una vez más la voz de Pete, pero sí que lo hacen, donde venía atrás muy mal herido, así que nuestros protagonistas corren en chinga por él, lo cargan como pueden y corren junto con él como si la criatura siguiera atrás de ellos. Llegan a la estación del tren, Steve corre para pedir ayuda y Natasha, aparte de gritar por ayuda, pide un celular, donde nos damos cuenta de que la llamada del inicio fue ella. Posteriormente, Steve dice que en ese momento no sabía que su amigo se estaba muriendo, solo podía pensar en lo difícil que fue regresar y en creer que todo iba a estar bien. Solo veía a los paramédicos intentar ayudarlo, que fue muy difícil separar a Natasha de Pete, que hubiera intentado más si hubiera sabido lo que estaba pasando. Natasha, por su parte, dice que se siente responsable de lo que pasó, que ella no quería nada de lo que le sucedió a Pete, piensa en lo que pasó una y otra vez, se pregunta qué hubiera hecho diferente. Al final, se nos menciona que Pete fue declarado muerto el 21 de octubre del 2007, a las 7:37 de la mañana. El reporte forense dice que murió a causa de una hemorragia masiva interna. Natasha fue reasignada después de lo que sucedió y ya no trabaja como periodista. Steve aún trabaja como camarógrafo de noticias, y el paradero de Tangles aún es desconocido, pero su familia sigue buscando respuestas. La policía cerró la investigación debido a, según ellos, evidencias contradictorias, que a pesar de la solicitud de parte de los realizadores del documental, el gobierno y la policía se negaron a dar cualquier entrevista. Y termina la película. Es una buena historia, un poco lenta al principio y que te deja pensando qué era lo que habitaba en los túneles. Fue una sorpresa para mí que no fue la mala. Actualmente solo está disponible para verla en Amazon Prime para Estados Unidos. Pero ya saben, si en verdad quieren verla, cada uno tendrá sus maneras de encontrarla.